Saludamos a esta hora al doctor Sergio Fajardo, candidato presidencial 2022. Doctor Fajardo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarlos. Gracias por darnos algunos minutos. Lo estamos llamando porque ha trascendido en los últimos días un programa de empleo de emergencia que usted y su equipo viene trabajando y que, según sus cálculos, puede generar más de 3 millones de empleos. Doctor Fajardo, ¿eso cómo es? ¿Cómo funciona? Pues Luis Carlos, les explico. Este es un programa que nosotros llamamos Programa de Empleo de Emergencia Ya. De hecho, lo trabajamos con Gonzalo Hernández, con José Antonio Campo, Mauricio Olivera, Mariana Fajardo, Germán Barragán, un grupo de personas, y Sí. nos propusimos a mirar la situación que estamos viviendo con el tema del desempleo, que es una tragedia social para nuestro país. Ya vimos, por ejemplo, las cifras de la pobreza, Luis Carlos, que salieron ayer de 2019, donde cerca de 22 millones de personas en Colombia viven en pobreza o en pobreza extrema, y eso es antes de la pandemia, Sí. las cifras de desempleo, en fin, es una tragedia social la que nosotros tenemos, y este tema no es menor y está asociado con muchas de las cosas que pasan en nuestro país. Entonces lo dividimos en dos acciones. Una, ¿cómo creamos empleos formales de emergencia hoy a través de los territorios en Colombia? Ujú. Y esto es bien importante y quiero resaltarlo. Sí. ¿Cómo? Desde los municipios. Y dentro de todo esto incluyo, por supuesto, ciudades capitales, 23 ciudades capitales que tienen unas cifras de desempleo extraordinario. Y recordemos que en Colombia hay 1.102 municipios. ¿Cómo hacemos? A partir de los municipios, identificando los proyectos en los diferentes municipios de nuestro territorio, proyectos asociados con las necesidades de esos municipios en unas áreas específicas donde nosotros queremos generar empleos de mano directa, mano de obra no calificada, alrededor del 80% de cada proyecto dedicado a generar esa mano de obra. Municipios que presentan los proyectos a la gobernación, que se estructuran con todo el rigor, con todo el juicio, con condiciones de transparencia, y se crea una gran bolsa nacional con recursos del gobierno nacional para apoyar a través de gobernaciones proyectos municipales de generación de empleo sobre el territorio. Ese tipo de proyecto nosotros calculamos que se puede generar en dos etapas alrededor de 1.4 millones de empleo, incluso más dentro de toda esa perspectiva. Pero el punto fundamental es, vamos a los territorios. Yo tengo una experiencia como alcalde y como gobernador de lo que son los presupuestos participativos. Las comunidades participan en el diseño de los proyectos, articulados con los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales. Las comunidades saben exactamente dónde están las mayores necesidades. Las comunidades, cuando participan, son las que mejor vigilan que no se pierdan los recursos y que atiendan directamente necesidades para generar empleo sobre todo esos territorios en el marco de toda esta pobreza y desigualdad que tenemos. Y otro tipo de proyectos está asociado con empresas, para apoyar empresas en particular, y estoy observando algo que decía Fedesarrollo, donde nosotros tenemos que entender que cerca del 70% del empleo en Colombia se genera en empresas de menos de 10 trabajadores, microempresas. Acompañar esas microempresas de manera sistemática, pero hacer un proceso de subasta nacional donde las empresas se postulan, donde se piden unos requisitos de emplear jóvenes, mujeres que han perdido sus trabajos, ubicadas en el territorio. Nosotros tenemos que darle un contexto territorial a todo esto porque se habla desde el gobierno nacional se habla de unas medidas que se toman en el escritorio, pero son 1.102 municipios y tenemos que saber dónde llegan y entender las necesidades de cada uno de esos territorios y fortalecer esas empresas, apoyar Sí. empresas que están recontratando, que vuelven a contratar a personas que habían despedido, de manera que recuperamos empleos formales, multiplicamos empleos formales, tenemos unos empleos de emergencia desde los territorios y hacemos una movilización social alrededor de la emergencia tremenda que nosotros tenemos alrededor del desempleo en nuestro país. Doctor Fajardo, leí muy atentamente su propuesta que fue publicada en el diario El Tiempo este fin de semana y esto es un diseño parecido al del sistema de regalías, pero en Colombia conocemos los antecedentes que tiene el sistema general de regalías en donde personas proponen, por ejemplo, proyectos que en realidad no tienen nada que ver con las necesidades de sus comunidades, en donde se ha perdido plata por la corrupción y usted propone una serie de organismos de veeduría internacional
internacionales y con el apoyo de las organizaciones civiles y de la sociedad en general para que la plata no se pierda. Pero ¿qué le hace pensar en realidad que Colombia ha cambiado tanto que ese dinero en el sector público no se va a perder, que va a funcionar y que es mejor que invertirlo 50 billones de pesos en el sector productivo, en el sector privado para generar empleo? Primero una observación. Nosotros decimos 50 billones de pesos, 2 etapas de 25 y se pasa a la segunda etapa previa evaluación de lo que se esté haciendo. Y de esos 25 billones de pesos, 15 para empleos de emergencia de mano de obra no calificada y de esos proyectos municipales y 10 para empresas. Entonces, para que quede esto claro. Y segundo, yo creo por una razón muy sencilla, porque yo fui gobernador y a mí me tocó manejar los proyectos de regalías y me tocó trabajar con los municipios y no tengo la menor duda de que eso se puede hacer bien, porque es que esa imagen que se tiene, que todo lo que sea en un municipio se lo van a robar, es falsa. Los proyectos se pueden articular acompañando a los municipios con unos procesos de organización. Además, hicimos los proyectos de regalía, repito, y a mí me tocó trabajar con 125 municipios en el departamento de Antioquia, desde Urabá, Bajo Cauca, el límite es con el Chocó, por todo el territorio, y se pueden hacer bien hechas las cosas en Colombia. Fíjese que eso no es una sorpresa, porque muchas veces parece que es extraordinario, y no. Y las comunidades participando, las alcaldías asumiendo responsabilidad, articulados con los gobiernos departamentales, con los gobernadores y con el gobierno nacional, que en la planeación nacional, de hecho, tiene una muy buena estructura para articular proyectos, y todo eso se puede hacer, y las comunidades participando, porque además de regalías, tengo, y hablo en términos personales de los gobiernos que yo dirigí, los presupuestos participativos funcionan muy bien. Es que eso en Colombia se ha hecho y se puede hacer y se puede hacer bien. Sí. Y tenemos que romper con esa idea de que todo lo que se hace en los territorios es para robárselo. Porque desde esa perspectiva, sí, entonces se hace desde Bogotá, en Bogotá se decide todo, 1.102 municipios en nuestro país, 32 departamentos llenos de ladrones, pero solamente hay unos que lo saben hacer bien, y eso se puede hacer bien en Colombia. Yo tengo esa convicción, pero porque lo he visto, porque he trabajado. Ahora, eso requiere articulación, requiere dedicación, acompañamiento profesional, juicioso, y se puede hacer en Colombia. Esa es mi convicción profunda. Doctor Sergio Fajardo, ese tema de rotular como empleos de emergencia, pues primero me parece, lo veo que es muy del sector público, es decir, muy de plata pública, metida al torrente de generación de empleo. ¿Por qué olvida, o si es un olvido deliberado, el sector productivo? No, señor, mi querido Fernando, atención, acabo de decir, son dos componentes. Una, de los 25 millones, por ejemplo, lo que sí es la primera etapa, 15 para empleos de emergencia apoyados por el sector público. No tenga la menor duda que el Estado tiene que intervenir. Estamos ante una situación de emergencia y se puede intervenir, como ya lo he dicho, de manera juiciosa, como respondí en la pregunta anterior, con las comunidades participando, y eso se debe hacer en nuestro país. Y 10 billones asociados con el sector formal, con las empresas, y expliqué acerca de micro y pequeñas empresas y criterios para apoyar empresas de esa naturaleza. Ahora, esto no quiere decir que los otros programas que tenga el gobierno se acaban, porque esto es una propuesta de emergencia para atender un problema que nosotros tenemos muy grande en nuestro país, y para nada estoy ignorando el sector público, pero el papel del Estado en estas circunstancias es extraordinario. Aquí, en Alemania, en los Estados Unidos, en todas partes del planeta, el Estado tiene que intervenir, y por eso estamos en una emergencia, una situación extraordinaria que amerita esa intervención. Doctor Fajardo, Gustavo Petro, su máximo opositor, porque siempre que usted habla, él sale a comentar lo que usted dice, dijo a través de un trino que la propuesta de Fajardo es un Keynes bastante infantil, endeudarse para tapar huecos a pico y pala. Y después, ¿cómo se pagará la deuda? En el siglo XXI hay que planificar un proceso de industrialización y agricultura, para lo cual hay que protegerse de importaciones. ¿Qué le responde a Gustavo Petro, doctor Fajardo? Pues voy a responder algo que Fernando Quijano, que está sentado ahí, me contaba desde que lo conocí a comienzos de este siglo, que decía con respecto a lo que les enseñaban los estudiantes de periodismo, que la noticia nunca será que un perro mordió a un señor, sino cuando un señor mordió a un perro, ¿sí? Y entonces no hay nada extraordinario que al doctor Gustavo pues no le guste nada de lo que nosotros planteamos o hacemos. Estamos planteando un problema de emergencia, estamos actuando sobre una emergencia, estamos haciendo una propuesta
elaborada, juiciosa, razonada, trabajada, con personas como Gonzalo Hernández, José Antonio Campo, Mauricio Olivera, todos aportaron para construir esta propuesta, Germán Barragán, Mariana Fajardo, en fin. Esta es una propuesta que nosotros presentamos, estructuramos y planteamos. Y el populismo pues resuelve todo en un trino. Y nosotros trabajamos para resolverla, lo mismo que hicimos para la propuesta para evitar la deserción de estudiantes de la educación superior por razón de la pandemia, y ese es nuestro trabajo, pero pues lo raro sería que le gustara. ¿Aló? William Calderón, Andrea Bernal. Doctor Fajardo, con los buenos días. Hablemos Hola, William. a propósito de que usted menciona a Petro en esta conversación. Hablemos de política. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo va esa tarea, por ejemplo, de acercar a ciertos sectores de izquierda o de centro izquierda que podrían ser afines a los intereses de su proyecto político? ¿Cómo va ese acercamiento, doctor Fajardo? William, yo he insistido en que nosotros tenemos que hacer una convergencia por fuera de los extremos. Yo creo que la polarización que se plantean desde esos extremos, en el sentido en que polarización significa no confrontación de ideas, pues será y es necesaria y ojalá que haya muchas, y en el contexto de la democracia pues necesarias, pero confrontación, polarización cuando se pretende dividir el mundo en dos, usted es amigo o enemigo. Y cuando esa es la forma de entender la política y a donde se quiere llevar la política, pues con el enemigo es a destruirlo. Y eso pasa por la rabia, por la agresión, las mentiras, las fake news, todo, con tal de arrasar, el todo vale. Y eso se expresa en un lenguaje, se expresa y es un gran peligro para la sociedad colombiana, eventualmente en una violencia física. Y nosotros no queremos eso porque eso es lo que no necesita Colombia. Ese país nunca va a avanzar. Por eso nos ponemos a trabajar en propuestas para resolver los problemas que tenemos hoy, para construir caminos en medio de todas estas dificultades. Pero ahí vamos, no nos angustiemos mucho por eso. Tenemos que construir esa convergencia, eventualmente tener una consulta para escoger una persona que represente ese grupo a la presidencia, pero hay que construirla y hay que avanzar y discutir, tener por supuesto discusiones programáticas y algo que yo siempre quiero resaltar. Primero, un acuerdo ético sobre qué principios y valores que queremos construir una sociedad como la colombiana en el marco de lo que estamos viviendo. Y nosotros concentrados, trabajando, organizando a la gente, repito, en cada región, estudiando los problemas de la región, planteando soluciones, y así vamos, y bien, contento. Doctor Fajardo, buenos días. Andrea Bernal lo saluda. Usted ha hecho un llamado al gobierno para que estudie e implemente este proyecto. ¿Hay cabida en el gobierno para escucharlo? Andrea, primero, a mí también me indigna todo lo que tú dijiste que te indignaba y además otras cosas, pero lo que dijiste indigna profundamente, en adición a la corrupción y otras cuantas cosas de las que estamos hablando. Pues yo creo que es muy difícil que el gobierno escuche, porque hasta el día de hoy pues no ha escuchado. Recuerden que el propósito que señaló el presidente, yo todavía recuerdo el 7 de agosto del 2018, no sé si ustedes recuerdan ese ventarrón en la Plaza de Nariño, la Plaza Bolívar, donde el presidente del Senado, Macías, pues dio una lección de cómo precisamente no unir al país, mientras que el presidente decía que nos quería unir, y hasta el día de hoy no nos unió, y yo creo que ya no nos unieron. Y ya estamos en otro terreno de confrontación, pero yo creo que esa propuesta se puede hacer y se puede avanzar, se puede discutir, se puede perfeccionar, pero yo creo que estamos viendo una emergencia social de unas dimensiones que se expresa en un malestar muy grande por todo nuestro territorio. Eso no se puede ignorar, y si lo ignoramos y creemos que esto es de confrontación, pues es un error muy grande. En Colombia la pobreza está en un tamaño increíble, las desigualdades, el malestar ciudadano, la ofensa con la corrupción en el sistema es muy grande y nosotros tenemos que entender esa ciudadanía. Y de hecho esta propuesta que nosotros hacemos, que parte del territorio, tiene algo que yo creo que es importante en este contexto que está pasando en nuestro país, y es que la gente participa, que la gente se siente escuchada, que la gente se sienta atendida, y eso da respuesta en muchos sentidos a las necesidades sociales de tantas personas que están sufriendo hoy en Colombia. Doctor Fajardo, es imposible conversar con usted y no traer a colación en unas cuantas oportunidades a Gustavo Petro, porque usted ha tenido una confrontación pública y abierta con el senador Petro.
Quisiera saber su opinión sobre la última frase que lanzó alrededor de los intereses de Gustavo Petro la senadora Paloma Valencia, quien dijo que Petro nunca será presidente. ¿Qué opina de esa frase? Pues esa es una opinión de Paloma Valencia. A mí de Petro me hablan porque yo respondo porque soy una persona muy educada. Y entonces ustedes me preguntan y yo trato de responder y nosotros estamos presentando nuestra propuesta y si usted mira, por ejemplo, el Twitter, que es ese espacio pues de esta confrontación permanente donde hay unas hordas fanáticas que insultan, agreden permanentemente, mire lo que yo he dicho y lo que yo digo y siempre soy respetuoso con todas las personas porque yo no creo en esa política de destruir al otro, de maltratar, de decirle cualquier cosa a la gente. Pero Petro puede ser presidente, estamos en una democracia y puede presentarse y seguro que tiene una gran cantidad de seguidores y seguro que tendrá algunas ideas interesantes dentro de lo que él quiere presentarle al país. Y en una democracia es importante que todos sepamos que todos podemos eventualmente ser presidentes. Ahora, que Paloma Valencia no crea que él vaya a ser presidente, pues ya es una opinión, pero en una democracia tenemos que ser respetuosos y él puede ser presidente de Colombia. Ahora, yo quiero ser el presidente que lidera la convergencia, pues sí quiero, pero pues eso es parte de la política, de discutir, de presentarnos, de organizarnos y de ganar en las urnas. Yo nunca me he quejado. Nosotros hemos ganado y hemos perdido y, por ejemplo, en el 2018 yo perdí por 1 y piquito % y nunca me quejé, ni dije que me habían robado, ni me habían hecho trampa, y es la democracia. Y eso es parte de lo que nos corresponde a quienes lideramos, dar ejemplo, pero él puede ser presidente de Colombia. Ahora, ya otra cosa es que eventualmente lo sea, pero a nadie se le puede decir que no puede ser presidente porque tiene derecho a participar y estamos en una democracia. Doctor Fajardo, el expresidente Uribe, cuando pues salió de su casa por cárcel hace pocos días, dijo que teníamos que visualizar el 2022, que teníamos que empezar a trabajar. Esa locución o esas palabras le hicieron un flaco favor al gobierno del presidente Duque, dado que le faltan un poco más de 2 años. ¿Cómo interpreta esa posición del expresidente Uribe? Pues primero tenemos que preocuparnos por el 2022 porque va a haber un cambio en la conducción del país. Yo no tengo la menor duda que en el 2022 vamos a pasar una página política de la historia de nuestro país, 200 de una política donde el Estado Central colombiano se ha conducido en los esquemas de la política tradicional y de hecho yo tengo la convicción que en el 2022 también vamos a pasar la página asociada con el liderazgo que ha tenido el expresidente Uribe y sus seguidores. Todos los presidentes en este siglo han sido elegidos de cuenta de la presencia política del expresidente Álvaro Uribe y vamos a cambiar. Entonces, vamos para el 2022. Ahora, todas esas discusiones, tiene usted razón, Fernando, el gobierno ya está de salida, entre comillas, pues esto no es correcto exactamente, pero se empiezan a dar todas estas discusiones y vamos en el marco de esta pandemia y el gobierno nacional yo creo que ya tiene una ruta de salida y toda esta confrontación se va a aumentar, la polarización por supuesto que se pretende aumentar también en nuestro país y ya estamos en las elecciones del 2022. Nosotros hacemos el esfuerzo por responder por lo que está pasando ahora, pero el mismo presidente Uribe ya dijo, gobierno, a partir de ahora vamos para el 2022. Doctor Fajardo, ¿qué opina de la minga indígena? Hemos visto cómo los líderes de esta protesta le están exigiendo al presidente Duque que se presente y que si no pueden bloquear las vías y están amenazando con venir hasta Bogotá en momentos en donde se necesitan unos protocolos de bioseguridad y también que la economía pues está pasando por un momento difícil. ¿Qué opinión le merece esto? Varias cosas. Y hay yo he tenido varias oportunidades de estar en el departamento del Cauca, pues múltiples oportunidades. Y por supuesto, el departamento del Cauca tiene un conflicto muy profundo. Y es un conflicto que ya tiene las connotaciones que tiene. Nosotros, de cada que estamos escuchando algo del Cauca en este momento, no es sobre los cafés especiales extraordinarios que tiene el Cauca, sobre su riqueza turística, la biodiversidad, sino es asesinados líderes sociales, cultivos del narcotráfico, confrontación de disidencias, ELN, bandas criminales, una población indígena
que tiene cerca del 30% de la población, es el departamento que tiene el mayor porcentaje de población indígena, población afro, en condiciones sociales muy deterioradas, y una población mestiza alrededor de Popayán que también está en unas circunstancias de agobio permanente. Yo creo que se han cometido muchos errores en la historia del tratamiento de ese conflicto, y de hecho yo siempre he pensado, y lo he hablado con las personas del Cauca, que hay que poner una intervención directa, el gobierno nacional participar en resolver una cantidad de problemas sociales que están acumulados, tantas cosas que se han prometido en tantas oportunidades, que por supuesto se convirtió en una rutina la carretera panamericana por el impacto que tiene, pero no se cumplen los acuerdos, y el Cauca necesita un gran diálogo social, pero dedicado, con participación de todos estos sectores y el gobierno nacional participando ahí. Cuando no se da todo eso, cuando no hay esa interlocución en el marco de los conflictos, y este es un conflicto serio, pues se produce estas manifestaciones. Por supuesto me preocupa en el sentido pues que hay la aglomeración, a la aglomeración, lo que tiene que ver. ¿Me están escuchando? Ahora sí, porque se nos fue un segundito, lo seguimos escuchando. Ok, perfecto. La aglomeración, por supuesto, todas las marchas, las posibilidades de violencia, todo eso es una preocupación muy grande, pero ojalá que el gobierno nacional despliegue pues un buen equipo de personas que sepan escuchar, que entiendan la naturaleza de ese problema que requiere esa solución tan grande. Yo recuerdo el evento fallido donde el presidente fue ya no recuerdo exactamente la comunidad donde fue al Cauca, pero eso no salió bien, la reunión que se iba a dar, porque las cosas hay que planearlas. Esto requiere gente experta de conflictos, que sepa escuchar de diferentes comunidades para avanzar, pero es una manifestación de una inconformidad social muy grande, y esa inconformidad existe. A ver, Andrea Bernal, Sí. de nuevo. Doctor Fajardo, ¿me escucha? Sí, Andrea. Ok, es que lo perdí por un segundo, por eso fue que no hablé. Doctor Fajardo, lo cambio un poco de tema. ¿Usted le cree a las FARC admitiendo el asesinato de Álvaro Gómez? Pues yo no tengo criterio para decir si es cierto o no es cierto. Lo que yo creo es que eso tiene que llegar ante la JEP, y el primer paso es, vamos a creerle este primer paso. Están haciendo una manifestación en el contexto de un acuerdo que hicieron, y tienen que responder y tienen que presentar la verdad, y en la JEP tienen que demostrar que una frase, porque no basta con que ellos asuman la responsabilidad que asumieron por la carta que mandaron, se tiene que presentar allá, y en ese contexto pues allá tendrán que evaluar cuáles son las pruebas para demostrar que efectivamente fue así. Yo no tengo herramientas para decir si dice la verdad o no dice la verdad, o no la está diciendo. Sería injusto decir yo una cosa u otra. ¿Qué creo que quiero? Que vayan a la JEP, que funcione la JEP, que se haga ese procedimiento y que nos den la respuesta, y que respetemos las instituciones de nuestro país, porque si no, para cada tema en Colombia, todos abogados, todos opinan, todos descalifican, y el país en este momento está en un ambiente de desconfianza profundo, nadie le cree a nadie, y en esas condiciones todo esto tiende a empeorar. Y yo creo que Colombia puede mejorar, y que nos merecemos encontrar caminos en medio de las dificultades de lo que empezamos hablando hoy, el desempleo que tiene Colombia, las dificultades sociales que tiene Colombia. Pero en resumen, Andrea, que la JEP diga, primer paso lo dijeron, bueno, vamos a creerle ese primer paso, pero lo tiene que demostrar. Para eso están las instituciones en Colombia. Tenemos que recuperar la confianza en este país, de lo contrario no tenemos un buen porvenir, y yo creo que nos merecemos un buen porvenir y nos lo podemos dar. Doctor Fajardo, buenos días. Azuri Chamá desde Medellín. Una pregunta quizás más para el profesor que para el candidato, o usted elegirá. Objetivamente, ¿quién le conviene más a Colombia hoy en día, Donald Trump o Joe Biden? Al planeta le conviene el señor Joe Biden. Yo creo en una política del respeto, del reconocimiento, no creo en la polarización, no creo en la agresión, y yo creo que el planeta Tierra, porque el presidente de los Estados Unidos todavía hoy es la persona más poderosa en el planeta, y es duda el señor Joe Biden. Doctor Sergio Fajardo, usted en esta propuesta económica con la que de empleo de emergencia con la que se ha tirado al agua, usted menciona siempre, lo he escuchado en todas sus alocuciones, tres nombres básicamente:
el de José Antonio Campo, el exministro de Hacienda, el de Mauricio Olivera, que fue presidente de Colpensiones, y también menciona mucho a su hija, a Mariana Fajardo. ¿Ya la está empujando un poquito al mundo de la política? No, Fernando, pero primero a Gonzalo Hernández también, y hay un poco de personas con las que estamos trabajando, que escuchamos, que aprendemos, que recogemos opiniones de gente seria, rigurosa, que nos ayuda a construir una buena propuesta para el país, y eso es lo que nosotros queremos, y de eso se trata. Y estoy en este momento para hacer esta entrevista en reunión del grupo que estamos enfrentando el tema de la corrupción, qué le queremos plantear a Colombia, estamos estudiando, de todos los territorios vienen. Y mi hija pues ha participado en temas que tienen que ver con el desarrollo ambiental. Ella ha estudiado, ya tiene 2 maestrías, acaba de terminar en la Universidad de Colombia una maestría de políticas públicas, medio ambiente, en los temas de empleo ambiental. Entonces, pues también aporta, pero no, yo no estoy empujando a nadie, nunca he empujado a mis hijos para ninguna parte distinta, decirles, escojan su camino y siempre cuenten con mi apoyo, pero ellas pues aporta también dentro de todo esto, y me siento muy orgulloso de hecho. Doctor Fajardo, tal vez de todos los temas y agradeciéndole por su tiempo, lo último que nos falta es su aproximación hacia la JEP y el proceso de paz. ¿Cómo ve el desarrollo del proceso de paz? ¿Cómo ve la actuación de la JEP? Mire, yo creo que la JEP ha estado bajo unas dificultades extraordinarias, porque desde el mismo comienzo el gobierno nacional, que no estaba de acuerdo con el acuerdo de paz, pues se ha opuesto a la JEP. De hecho, el señor expresidente Álvaro Uribe, dijo que había que quitar la JEP, y eso ha sido una forma sistemática desde el gobierno nacional de minar las facultades de la JEP. Yo creo que la JEP, en el marco de ese acuerdo que tiene nuestro país, es fundamental en el contexto de la justicia transicional. Esto es complejísimo, pero yo lo que he sido reiterativo es, aquí hay unas instituciones, apoyemos estas instituciones, que se trabaje con transparencia y que se haga bien hecho, porque nosotros no nos podemos dar el lujo de destruir una gran cantidad de cosas que se han construido con las dificultades, seguramente con errores dentro de todo este contexto, pero yo espero que la JEP tenga, como ya lo señalamos anteriormente, en el caso de lo que afirman las FARC con respecto al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, que la JEP funcione. Y nosotros no podemos darnos el lujo de devolver esta página. Colombia ya ha tenido suficiente de violencia. Sí. Y tenemos que avanzar. Ahora vamos a ampliar la construcción de la paz, pero Colombia necesita un proceso de aliviarse, sí. Y no es en la polarización de la agresión y del maltrato, sino cierta serenidad, sabiduría para tratar estas dificultades que tenemos, pero yo espero que la JEP funcione y por favor démosle una oportunidad que funcione y que haga su trabajo bien hecho, porque le ha tocado muy difícil a la JEP. Sobre las Cortes y su papel político, sobre los jueces y sus intencionalidades políticas, ¿qué observación tiene? Hay algunos, sobre todo dentro del uribismo, que indican que las Cortes están politizadas en contra del expresidente Álvaro Uribe. Y algunos en los medios de comunicación sentimos que no estamos protegidos cuando vemos fallos como los de un juez recientemente, en el cual uno podría interpretar que lo que no sea en contra de Uribe es susceptible de ser castigado por la justicia colombiana. ¿Cómo siente usted ese ambiente? Lo siento mal, porque, fíjese usted, repito, estamos en el marco de esta pandemia y cuánta energía gastamos en Colombia acerca de esta discusión. Y hay una desconfianza profunda en Colombia de la ciudadanía con respecto a las instituciones, y eso se asocia mucho con la palabra corrupción. Y lo que no nos estamos dando cuenta en Colombia, o no se están dando cuenta algunas personas en Colombia, es que ese malestar ciudadano viene creciendo. Yo he insistido en el marco de las dificultades que tenemos en ser respetuoso de las instituciones. Yo no estoy opinando sobre si debía estar o no debía estar, sino lo dijo la institución, respetemos la institución, recuperemos la confianza dentro de esa institucionalidad para nuestro país, porque aquí en Colombia estamos hoy en una circunstancia que cada que actúa un juez, entonces no sabemos de quién es el juez. Entonces, una sociedad donde cada acción está asociada con alguien que tiene un interés político para hacerle daño o favorecer a alguien, es una sociedad que está enferma.
y esa enfermedad la tenemos que superar con transparencia y con respeto, y yo siempre trato de aportar para que las instituciones funcionen y no caer en esa trampa de estar tomando partido por cada una de las cosas, sino actúen bien, actúen de manera transparente, denle las garantías a todas las personas. Esa ha sido mi forma permanente de manifestarme. De hecho, siempre he señalado, dentro de todas las instituciones hay gente valiosa, honesta, transparente, que hace las cosas. Pero ese es el reto, es un reto político de Colombia. Y si no somos capaces de salir de ese reto, pues aquí no va a haber avance en nuestro país. Y yo creo que sí puede haber. Pero ese es el esfuerzo que yo hago. Yo tengo que responder, a mí me hacen investigaciones, yo siempre soy respetuoso de quien me va a investigar, yo no ando descalificando al uno o al otro, no ando asociando el contralor es de este, el procurador es de este, el fiscal es de este, el defensor del pueblo, todos tienen dueño y eso no es una sociedad justa, eso no es una sociedad sana. Nosotros tenemos que limpiar esta sociedad en el sentido de la transparencia y empieza por la forma como quienes tenemos algún tipo de responsabilidad actuamos, cómo nos comportamos, cómo tratamos al diferente, cómo propiciamos la transparencia en todas nuestras actuaciones. Esa es mi tarea y eso es lo que yo hago y así lo seguiré haciendo. Doctor Fajardo, ¿a quién ve usted en la segunda vuelta, aparte de usted? No tengo ni idea. Luis ¿Quién es Carlos, su mayor rival político hoy? eso es tarea de ustedes. Yo estoy concentrado en la propuesta de empleo, en cómo vamos a llegar a los municipios, cómo se puede trabajar con los municipios, etcétera. Pero yo no le gasto energía a eso, créame que yo no le gasto energía a esto. Pero Yo ya cuando tengo uno un quiere ganar recorrido. un partido de fútbol, tiene que saber quién es su rival. Uno no solamente gana en virtud de sus propios beneficios, sus puntos, sino también en la desventaja que opone el rival, ¿no? Y usted del mundo del fútbol que tanto nos Sí, gusta, sí, ¿cierto? Usted sí. sabe que está la pretemporada y uno se prepara, toma forma, organiza sus equipos y después nos encontramos en la Champions, ¿cierto? Sí. Pero por ahora estamos en pretemporada y se juega como se entrena, como dice el entrenador de mi equipo Barcelona, Koeman, y Ahí nosotros estamos estamos mal. entrenando. Sí. Bueno, por eso, pero así es. Y entonces es en ese contexto en el que estamos. Y usted sabe que yo Sí. soy ciclista. Sí, Y para sí. llegar a subir a donde tenemos que llegar hay que entrenar bastante y hay que estar en buena forma y para allá vamos. Y bien, con tranquilidad. No hay que Eso es- precipitarse tanto. No hay Es que una muy precipitarse buena tanto. analogía. Es una muy buena analogía. Como siempre, muchísimas gracias por su generosidad con su tiempo y por darnos unos minutos aquí en la FM, doctor Fajardo. Gracias, Luis Carlos, a toda la audiencia de FM. Muchísimas gracias